los hombres todavía no lo saben. Para el ponente, Felipe, me gustó mucho tu información, me parece súper interesante lo que estás trabajando. Y al inicio mencionabas que Maximiliano vio un baile en Argelia. ¿Se tiene información de qué baile fue el que vio? Sí, bueno, Maximiliano escribió sus memorias. Si gustas, déjame, te doy el título de las memorias. Se llaman Recuerdos de mi vida, Memorias de Maximiliano. Las encuentran incluso en internet, en un PDF y en distintas bibliotecas. Maximiliano cabalgó de la ciudad de Argel a lo que hoy en día es la ciudad de Biskra, bueno, la aldea de Biskra, y a lo largo de este trayecto fue que contempló todas estas actividades. Él acampó con estos beduinos en un campamento y pues fue que pudo contemplar este baile. Y otra pregunta, ¿si puedo? Sí. En relación a los objetos que trajo y de la casa que nos decías que es como quiso hacer una representación de lo que vio allá, ¿los dos todavía existen? O sea, ¿todavía están estos artículos de esta casa? Perdón, no te alcancé a escuchar hasta acá. Te decía, en relación con los artículos que nos comentaste que él coleccionaba, ¿todavía existen? O sea, ¿todavía están en México? Y Sí. si la casa que nos decías que él trató de recrear, ¿todavía existen las dos cosas? Efectivamente, sí. Existen estas piezas se encuentran en el museo, en el antiguo Museo Imperial de Viena, hoy es el Museo Etnológico de Viena. De hecho, estuvieron en México estas piezas en el 94, cuando fueron traídas por una exposición temporal en el Museo Nacional de Antropología. La primera vez que vienen. Finalmente volvieron a México, pero ahora sí las descargaron, ¿no? En cuanto a la casa ¿te refieres a la Casa de Moneda o al Palacio de Miramar? Bueno, las dos. Las dos. El Palacio de Miramar se encuentra, todavía está en la ciudad de Trieste. Trieste pertenece políticamente a Italia, pero es una comunidad bilingüe, alemana-italiana. Es un museo público, es un museo que tiene mucho interés histórico por haber sido la residencia de Maximiliano, que fue donde le ofrecieron la corona, de hecho, del Imperio Mexicano. Y en cuanto a la Casa de Moneda, es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. De hecho, lo que yo digo, se ha exagerado mucho. Parece que Maximiliano tenía menos esta idea de misión civilizadora de la que tenemos los mexicanos con relación a los extranjeros. Porque siempre se dice, vinieron extranjeros y nos civilizaron. Maximiliano vino y creó el Museo Nacional. El museo ya existía, pero Maximiliano sí aportó esa parte de conectar a México con otras culturas a través de una museografía. Esta aportación sí es. Disculpa, voy a detener la pregunta aquí. Les agradezco mucho a las personas. Gracias. Les invito que si las ponentes y ponentes están de acuerdo y a ustedes les interesa, que tal vez una vez cerrando la mesa se acerquen con ustedes distintas preguntas, porque sé que varias tienen y yo también. Les agradezco mucho a las y el ponente ella, sí. Duró como una semana. O sea, no sabía ni por qué lo hacía, o sea, quería hacerlo, no sabía ni por qué. Pero fue una experiencia, me hizo pensar muchas cosas y sí me di cuenta de que debía estar impresionantemente difícil lograrlo hacer en una cultura que no es la tuya, ¿no? O sea, técnicamente, ¿no? Como dices, donde no es mayoritaria. Entonces, si se hace, creo que es importante como esta colectividad y esta parte de la identidad y experiencia. Nuestro siguiente y último ponente es Felipe Amalio Cobos Alfaro, que presenta una ponencia que se titula El Oriente de Maximiliano en México. Felipe es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Estudios de Asia y África por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Ha impartido cursos de sociedades islámicas, América Latina y de teoría y metodología en la Facultad de Filosofía y Letras, en la FESA Catlán de la UNAM y en la Universidad de Anáhuac. Actualmente es secretario auxiliar del programa de maestría y doctorado de Historia de la UNAM, donde además está concluyendo sus estudios de doctorado. Sus temas de especialización son la historia de las sociedades islámicas, la historia intelectual y árabe y el orientalismo en México. Bienvenido. Sí, muchas gracias y ratifico el agradecimiento de estar aquí presentes, de habernos elegido con relación a la mesa de los embajadores.
Bueno, lo que voy a presentarles es un apartado de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral se titula El orientalismo en México, y el orientalismo consiste en un sistema de representaciones sobre el Oriente, un sistema de representaciones construido desde Europa como un filtro para poder comunicar qué es el Oriente desde una perspectiva estricta. Bueno, voy a comenzar la lectura de la ponencia. En la presente ponencia se abordará la relación entre el emperador Maximiliano de México y el Oriente Islámico. Se analizarán 4 casos, los cuales interconectan intereses, actitudes, así como proyectos personales, políticos y culturales, además de revelar un subyacente orientalismo romántico, colonialista y supernaturalista cristiano. Los casos a analizar son: 1. Las actitudes colonialistas del archiduque en su visita a Argelia. 2. Su fascinación estética por la Alhambra. 3. Su interés por la egiptología, que lo llevó a hacerse de la colección de antigüedades más grande de su tiempo, 1930 piezas tenía. 4. Su relación con Tierra Santa y el proyecto del consulado y convento mexicano en Jerusalén. Primer apartado, Maximiliano el Romántico. Uno de los personajes más interesantes en la historia de México fue el emperador Maximiliano de Habsburgo. Su idealismo político romántico y espíritu aventurero serían las principales motivaciones que le llevarían a aceptar la corona del Imperio Mexicano. Su vocación científica y su gusto por lo exótico lo harían viajar a destinos como Grecia, Italia, Andalucía, Tánger, Gibraltar, Argelia, Albania, Egipto, Palestina, Líbano, Portugal y Brasil. Maximiliano estaba interesado principalmente por la historia y por otras ciencias afines como la etnología y la arqueología, además de la geografía y la biología. Su secretario, José Luis Blasio, cuenta que su biblioteca en Miramar era rica en libros de ciencia, de historia y de viajes en todos los idiomas. Maximiliano aprovechó sus viajes para fugarse espacial y temporalmente del mundo. En Sevilla, una corrida de toros lo transportó a la antigüedad mítica. Su visita a la Alhambra de Granada lo trastocó estéticamente. En Gibraltar acudió a una boda judía de una comunidad de Tánger. En Argelia montó con beduinos en el desierto, contempló la representación de una batalla, una caza de avestruz, una corrida de camellos y un baile de mujeres. En Brasil se adentró en la selva, además de visitar a su primo el emperador Pedro II, también interesado por el Oriente y quien había estudiado árabe. En Albania participó en una auténtica cacería de jabalí. En Egipto se hizo una colección de antigüedades y en Tierra Santa donó un altar y un relicario para la capilla de Santa Elena en el santuario del Santo Sepulcro, además de establecer una relación con los custodios franciscanos. Argelia y el colonialismo civilizador. Las impresiones que el joven archiduque tenía del mundo musulmán contrastan entre el abandonado palacio de la Alhambra y el crudo Argelia. El primero, un testimonio de otra época, al tiempo que escenario de fantasías orientalistas desde que Washington Irving la habitó y escribió sus cuentos de la Alhambra. El segundo, un puerto vivo con mutaciones económicas y culturales consecuencia de la colonización francesa. En 1852, con 20 años de edad, Maximiliano visitó el puerto de Argel, cuya parte alta es antigua y morisca, mientras que en sus costas surgió, cito, un pequeño París, en el cual hermosas señoras de los campos elíseos, la mujer mora envuelta como un cadáver y la rica judía ataviada de oro componen un cuadro simbólico de este oriente deseado y perezoso, señala Maximiliano. Producto de su época y condición social, Maximiliano concibe la colonización francesa de Argelia como un sacrificio francés por la civilización. Cito, es la Argelia para la Francia una especie de úlcera que le extrae la mala sangre, pero al mismo tiempo hace correr la boca. Para él, vuelvo a citar, la seguridad de este inmenso y ardiente llano es el primer triunfo obtenido por el gobierno francés. África es un continente rico y fértil, pero ignorante y que requiere brazos para producir, que solo la importación de la civilización colonial podía proveer. Por otra parte, no obstante su actitud colonial, llegó a sentir empatía con el sentimiento de los locales, como ocurrió al contemplar, cito, la mirada tan profunda, tan dolorosa y tan ardiente
curiosita, que un joven moradito que era humillado por los franceses le dirigió de príncipe a príncipe al archiduque. Perdón, sí, tenía que comentar de la presentación. Estamos a muy buen tiempo. Justo aquí está una imagen del puerto de Raquel. Esa es una imagen de un moradito. Un moradito es una especie de santo, es de un santo, una especie de santo local, como digamos beato, pero es hereditario. Bueno, continúo. La estancia en Argelia revela las contradicciones del romanticismo en el marco de una cultura interior. El joven archiduque es capaz de generar una doble empatía, tanto con la teleología civilizadora del colonialismo como con el buen salvaje, antes libre, ahora sometido. Esta actitud la reproduciría durante su estancia en México, en la cual se asumiría como la encarnación de la misión civilizadora, la cual conciliará con su individualismo benefactor. En busca de una Alhambra americana. Imagen, por favor. En 1851, con escasos 19 años, Maximiliano visitó las ciudades andaluzas de Sevilla y Granada, donde estableció vínculos simbólicos con sus ancestros, los Habsburgos españoles. En Sevilla, Maximiliano expresó su admiración por las casas morisco-españolas, por los célebres patios sevillanos de origen oriental y por los arabescos de los edificios. En cuanto al Alcázar Real, que destaca por sus estilos hispano-árabe y mudéjar, Maximiliano percibe en la sensualidad musulmana, el esplendor y el brillo del despotismo oriental, ligero y fantástico como el poético espíritu del pueblo que lo construyó. Parece que el espíritu de los antiguos califas habita aquellos lugares y los siglos no han podido borrar las encantadoras creaciones de su imaginación soñadora y fantástica. El Alcázar es una tienda real y magnífica, cuyas elegantes columnas sostienen soberbios brocados de Damasco, tapices de la India y velos de encaje de maravilloso tejido. Sin embargo, Maximiliano desconocía que los palacios del Alcázar habían sido construidos o reformados por gobernantes cristianos tras la conquista de Sevilla. De igual manera, la interpretación que hace de la arquitectura revela prejuicios, los cuales encierran antiguas rivalidades, implicaban los antiguos temores y resistencia a la expansión islámica. Cito: el islamismo no permite a sus fieles sino habitaciones pasajeras. El ideal del maometano es el de una conquista sin descanso hasta que la espada del profeta haya acabado la conquista del mundo. El ideal del palacio de un instante, una tienda guerrera destinada para eternizar con ella al tiempo de la arquitectura provisional y ligera. Concluyo así. Sin embargo, para el siglo XIX, los temores a una expansión islámica en Europa ya no tenían lugar. Después de resistir el segundo sitio de Viena en 1683, los Habsburgo pusieron fin al dominio otomano en Europa Central. Michael Sullivan considera que el orientalismo académico del Imperio Austriaco legitimó este proceso a través de los tropos consolidados sobre el atraso y el salvajismo turco. Por otra parte, en Granada, la siguiente imagen, por favor, al igual que su ancestro Carlos V, se enamoró de la poética alhambra de su voz estética. Maximiliano infiere sobre su ancestro que, cito, no era el emperador sino el poeta quien gustaba de la Alhambra, de su fantástica y contemplativa, embellecida con el perfume de las flores, el canto de los ruiseñores, las armonías de la música y el rumor de las aguas, todas estas voluptuosidades. Cierro cita. Precisamente Maximiliano advierte que la arquitectura palaciega musulmana, lujosa, fantástica, se ajusta más al placer de una corte oriental que de un soberano cristiano moderno. Dice él, en él se puede soñar, pero no se puede reinar. En sus descripciones retoma el tropo sexual orientalista de las escenas de tocadoras. Siguiente imagen, por favor. Un tema común en el arte orientalista europeo, presente en obras como El Serrallo de Jean-Honoré Fragonard y La Sultane à sa toilette de Charles-Amadé Philippe Van Loo. El orientalismo le permitía al archiduque explicar la condición política del mundo musulmán a través de su sexualidad, su naturalismo estético a través de la ciencia política y al hedonismo definirlo como una teología. De esta manera, la arquitectura palaciega musulmana era producto de un humanismo primitivo, cuyo hedonismo contrastaba con la racionalidad política de la modernidad cristiana. Al respecto, Maximiliano admiraba la abstracción del arte hispanoárabe
que a diferencia de la frialdad museística del arte contemporáneo, se conciliaba con la naturaleza. En la Alhambra sostuvo que, cito, tenían los moros el talento de asociar el brillo de las flores con el del oro y del mármol. Daban amabilidad a las grandezas del arte y hasta cierto punto las hacían familiares. Lo que a mis ojos hay de más agradable en esta mansión son los gigantescos bosques de laureles que forman anchas bóvedas bajo las cuales se encuentran elegantes juegos de aguas que mantienen una frescura eterna. Los moros, en su filosofía refinada de placer, sabían asociar la poesía con el arte y la naturaleza. Su religión les permitía goces de este mundo en la más amplia escala. Sé que muchas personas no admiran estos juegos de agua y estas cascadas. Encuentran todo esto pueril y mezquino, pero yo creo que aquellas cosas convienen maravillosamente al clima y a la vista. Esos lugares deben ser para los habitantes un paraíso poético y florido. Se complace uno en soñar que podría pasar su vida en estos jardines silenciosos y románticos. Regresamos al anterior, por favor. Con base en lo anterior, es posible inferir que el recuerdo de los jardines de la Alhambra haya motivado al emperador a elegir la Casa Borda en Cuernavaca como su palacio de verano, cuyos patios, jardines y pórticos de estilo versallesco, barroco italiano y mudéjar eran ideales para crear ahí un jardín romántico y alhambresco. De hecho, cerca de Miramar había un retiro llamado el Piccolo, donde el archiduque conservaba sus objetos adquiridos a lo largo de los viajes. Pasaba largas temporadas y se abstraía para la contemplación y el estudio. Su secretario Blasio relata que en este pabellón había una habitación oriental, citó Blasio, tapizada de damasco oscuro. Había además en las paredes versículos del Corán escritos con caracteres de oro. En el centro de la habitación un bellísimo juego de agua levantaba casi hasta el techo, cristalino y delgado hilo que refrescaba aquella morada digna de un magnate oriental. En cuanto a la Casa Borda, Blasio fue testigo de que el emperador quedó prendado verdaderamente de esta finca tan hermosa, de sus inmensos jardines, sus amplios departamentos y sus estanques. De hecho, Maximiliano contó en una carta que vivimos en medio de un jardín. En la terraza cuelgan nuestras amascas, y mientras los pájaros multicolores nos encantan con sus trinos, nos hundimos en los más dulces sueños. De esta manera, la Casa Borda fungió como una alhambra rústica en la cual Maximiliano pudo integrar sus orientes estéticos, el islámico producto de un humanismo primitivo y el tropical americano obra de la naturaleza. Políticas piadosas, Tierra Santa y la protección a los católicos orientales. Pasamos dos. En 1855, con 22 años, Maximiliano visitó la Tierra Santa. Después de su viaje donó a la capilla de Santa Elena en el Santo Sepulcro un relicario con un pedazo de la Santa Cruz. Además patrocinó la construcción de un altar de piedra consagrado a la Sagrada Familia en ese mismo lugar. Primero como virrey del reino lombardo veneto y después como emperador de México, Maximiliano dio continuidad a este vínculo con Tierra Santa. La sencillez y el trato afable del archiduque fueron apreciados por los religiosos. Durante su viaje prefirió la austeridad del convento franciscano de San Salvador en Jerusalén a un hotel propio de su estatus. Asimismo, al poco tiempo de haber vuelto de su viaje, el padre Custodio agradeció su intercesión ante Roma en favor de los franciscanos por el derecho de la custodia de los santos lugares. De igual manera, en diciembre de 1863, el nuevo custodio de Tierra Santa solicitó su intervención contra el decreto del ministro superior de Viena, el cual ordenaba a las diócesis venecianas que remitieran a Viena las limosnas que para los santos lugares recolectaban. Maximiliano atendió a la petición y aprovechó para anunciarle al reverendo custodio que tomaría posesión del Imperio de México y que los padres franciscanos encontrarían en mí un protector especial. Y la Tierra Santa también tendrá sus limosnas en este país, como lo ha hecho de los países católicos y sus hospicios y comisarios. Una vez en México, una de las primeras tareas diplomáticas del emperador fue la de buscar el reconocimiento internacional, incluido el de los imperios orientales como el otomano y el persa. El general Leonardo Márquez fue enviado a Constantinopla, este último encargado de establecer un consulado y un convento mexicano, ambos en Jerusalén. La emperatriz Eugenia de Montijo había convocado a sus pares del mundo cristiano, incluida la emperatriz Carlota, a sumarse al proyecto de reconstrucción de la iglesia del Santo Sepulcro. Era una condición del estatus monárquico que los soberanos católicos europeos y americanos se erigieran en protectores de Tierra Santa, por lo que los emperadores se sumaron al llamado. El diario del Imperio justificó la misión como la iniciativa del emperador por, cito, establecer para su país los derechos que le corresponden en los santos lugares ejercidos por España.
En ese sentido, el diario presentó a la misión como una obra de independencia y catolicismo. De esta manera, Maximiliano no solo buscó el reconocimiento internacional a través de relaciones formales, sino simbólicas. Al respecto, Maximiliano deseaba adquirir para el Imperio Mexicano, pasemos a la siguiente plana, por favor, la Casa de la Virgen en Monte Sión, Jerusalén, actualmente la Abadía de la Dormición, con la idea de crear ahí un santuario mexicano. El consulado se estableció en una casona en la Ciudad Vieja. En ella se adecuaron 2 habitaciones para los peregrinos. Paralelamente arreglaron a Tierra Santa los 5 franciscanos mexicanos que ocuparían el planeado convento mexicano de la Dormición. Sin embargo, tras la retirada de las tropas francesas y por los ajustes presupuestales que esto conllevó, se hizo imposible adquirir tal santuario. Esto impide que cumpla el deseo que tenía por poseerla, le comunicó personalmente el emperador al cónsul de México en la Ciudad Santa. El último punto es la colección de antigüedades egipcias y la conquista cultural de México. En 1856, Maximiliano llevó a cabo una visita oficial al virrey de Egipto, Said Pasha, por favor, la cual tenía por objetivo adquirir para el museo que planeaba crear en su palacio de Miramar la colección de antigüedades egipcias que había sobrevivido del primer museo egipcio, fundado en 1835 por el padre de Said, Mohammed Ali Pasha, y cuyo primer director fue el reformista egipcio Rifat Tahtawi. Tras la muerte de Mohammed Ali, el museo fue reducido a una sala del Ministerio de Educación en la ciudadela del Cairo. Aprovechando este abandono, Maximiliano adquirió casi toda la colección, 1930 piezas para ser exactos. Además de la donación del virrey Said, a la colección Miramar se sumaron otras adquisiciones directas e indirectas, como la colección que el cónsul austriaco en Alejandría, Anton von Laurin, recabó durante su gestión en aquel país, entre 1834 y 1848. Además de algunas piezas adquiridas mediante viajeros como el pintor Bernhard Fiedler en 1863. Maximiliano había dispuesto que se adecuaran algunas habitaciones del Palacio de Miramar para exhibir las piezas y como curador de la colección contrató al egiptólogo Simon Leo Reimsch. Tan conocido era el interés de Maximiliano por las antigüedades que cuando escribió al jalifa Ismail, este se alegró de que no solicitara más piezas. Sin embargo, el egiptólogo y exdirector del Kunsthistorisches Museum de Viena, Wilfried Seifel, sostiene que en 1866 Reimich visitó al jalife y le colocó el gran cordón de la Orden del Águila Mexicana, con el propósito de que le permitiera sacar más antigüedades para el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia que el emperador había fundado en México. Estas piezas, 1200 en total, arribaron a Veracruz después de que Maximiliano había sido fusilado, por lo que no fueron descargadas. En enero de 1867, habiendo Maximiliano ordenado la retirada de las tropas francesas de México y en un periodo de reflexión para decidir si abdicaría o no, Maximiliano comentó a Reimich que de hacerlo, viajaría con él a Egipto el siguiente invierno. Reimich, por su parte, aconsejó al emperador que en caso de quedarse conquistara México científicamente, como lo había hecho Napoleón en Egipto durante su infructuosa, políticamente hablando, campaña. De hecho, tanto Maximiliano como Napoleón III intentaron emular al corso. El primero, apoyado en científicos y aventureros como el propio Reimich, Wilmec y František Kaska, aumentó sus colecciones de antigüedades, bibliográficas y entomólogas, tanto las personales como las destinadas a ser exhibidas en el museo público, aunque muchas de ellas terminaron en Europa. Por su parte, Napoleón III buscó emular a su tío tanto en sus expediciones militares como en la creación de la Comisión Científica Universal, la cual tenía por objetivo estudiar México y recolectar objetos históricos y naturales para su estudio y exhibición en Francia. En palabras del ministro de Educación francés, Victor Duruy, como se hizo a orillas del Nilo. En cuanto al museo, Maximiliano buscó refundar el Museo Nacional Mexicano, entonces dentro de la universidad, la cual clausuraría, trasladarlo al Palacio Imperial o el Palacio Nacional y convertirlo en un espacio público. Aunque el Museo Nacional existente también estaba abierto al público, interfería con las labores universitarias y la universidad lo arrinconó sin darle la debida importancia. El inmueble destinado para el nuevo museo fue la antigua Casa de Moneda, a un costado del Palacio Nacional, donde actualmente se encuentra el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Manuel Orozco Iberra fue designado director del museo y al frente de las secciones de Historia Natural y Arqueología e Historia quedaron respectivamente
el monje cisterciense y científico naturalista Dominic Willimek y el mismísimo Reinisch, además del padre Agustín Fischer, quien quedó al frente de la biblioteca. Sin embargo, el día de la inauguración del museo, el 6 de julio de 1866, solamente la sección de Historia Natural estaba lista. Bueno Bravo advierte que el proyecto murió sin haber nacido, porque con las piezas aún embaladas, el 25 de enero de 1867, el museo se clausuró. Conclusiones. La pronta caída del imperio puso final al proyecto de Maximiliano de Oriente. Su legado en Tierra Santa se redujo a justas intenciones. Precisamente este fue el motivo de las misas celebradas en su honor en 1869, dos de las cuales fueron oficiadas por el capellán de Carlota y enlace del emperador con los padres custodios, el padre Tomás Gómez. En cuanto al museo, en mi opinión, la aportación de Maximiliano a la museografía mexicana ha sido exagerada. Sin embargo, sobrevive al fracaso del museo público su idea de incorporar a este museo objetos originales o copias arqueológicos y etnológicos de culturas externas a México, espíritu del actual Museo Nacional de las Culturas del Mundo. De hecho, el proyecto museográfico de Maximiliano consistía en exhibir una antigüedad mexicana junto a su equivalente egipcia y con ello establecer una sincronía histórica entre el viejo y el nuevo mundo. En este proyecto subyace un pensamiento historicista en el cual un espíritu civilizador transmuta y se manifiesta polimorfamente a lo largo de la historia. Bueno, me piden que concluya, llevo 25 minutos, voy a terminar las conclusiones verbales. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Si bien Maximiliano se formó en una tradición orientalista austriaca, como archiduque que era, el proyecto de Maximiliano fue recibido en México en función de que, no sé si ustedes han escuchado hablar de los conceptos de centro y periferia. Entendemos que vamos a entender por centro lo que es Europa y por periferia, en este caso, lo que es México y América Latina y el resto del mundo. ¿Cómo un proyecto de centro pudo haber sido recibido en esta periferia mexicana? Bueno, lo fue en función de que había un peso de la tradición por el reconocimiento de Tierra Santa como parte del mundo cristiano. También, en el caso del Museo Nacional, una necesidad de parte de los mexicanos por insertarse en lo que era la historia mundial y también el ganar el reconocimiento de las naciones civilizadas después de obtener la independencia. Y en cuanto al tercer punto, en el sentido de que hubo un cambio de hábitos, es decir, del uso de las prácticas de las clases dominantes en la coyuntura imperial. Muchas gracias.